Bueno, dando tiempo a que se conecten más personas, me voy a presentar. Voy a activar la cámara un rato solo para que me conozcan los que no me conocen y sepan quién va a estar detrás de la pantalla explicándoles este breve taller. Mi nombre es Benjamín Cancinos. Es un gusto tenerlos aquí a los que no conozco. Creo que como a la mitad de los que están aquí los conozco. Yo soy parte de Codeca, parte de la Juventud Codeca, y pues decidimos hacer este taller para los que estén interesados en toda la problemática de las tarjetas de crédito que sabemos que afectan el día a día de los guatemaltecos, que muchos se endeudan por no conocer cómo usar las tarjetas de crédito, por no conocer cómo funcionan. Entonces, dicho eso, vamos a empezar con la presentación. A este taller lo hemos llamado ¿Cómo sobrevivir a las tarjetas de crédito? Primero empezamos con una breve introducción sobre cuál es la diferencia entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. Y explicándoles un poco el formato de la presentación para los que son desesperados como yo y que quieren saber cuándo va a terminar la presentación. Aquí en la parte superior de la presentación ustedes pueden ver cómo vamos avanzando y por qué diapositiva vamos, en qué punto de la presentación nos encontramos para saber si ya vamos a terminar o no. Bueno, eh, la tarjeta de débito, ¿qué es una tarjeta de débito? Yo creo que todos tienen una cuenta de banco y saben que una tarjeta de débito está asociada a una cuenta de ahorro o una cuenta monetaria. Estas tarjetas pues no generan deudas, no generan tampoco intereses que uno deba pagar al banco porque es dinero propio, es dinero que uno tiene en la cuenta, dinero que uno ha depositado, dinero que uno tiene disponible. ¿Cuál es la diferencia con una tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito es dinero prestado, es dinero que yo no tengo, que el banco me va a dar a mí para hacer compras. Pero aquí surgen las preguntas. Ok, el banco me va a dar este dinero prestado. ¿A cambio de qué? ¿Durante cuánto tiempo me va a prestar el dinero? ¿Y qué beneficios tiene para mí y para el banco eh, prestarme ese dinero? Entonces vamos a ver unos conceptos básicos necesarios de conocer para el correcto uso de las tarjetas de crédito. Y el primero es la fecha de corte. La fecha de corte de una tarjeta indica la fecha en la que finaliza un ciclo de crédito e inicia otro. Esto lo vamos a ver más a detalle con un ejemplo para que se entienda mejor qué es un ciclo de crédito y a qué se refiere esta fecha de corte. La fecha de pago es la fecha límite para pagar el saldo acumulado del ciclo de crédito anterior. Es decir, en un ciclo de crédito, las compras que yo hice, todas esas compras se acumulan y eso es lo que yo tengo que pagar en la fecha de pago, aunque no necesariamente en la fecha de pago, igual lo vamos a ver cuando veamos el ejemplo. Y el saldo es el valor total de las compras realizadas durante un ciclo de crédito. Por favor, si van teniendo dudas, pueden activar el micrófono y me pueden interrumpir con total confianza. Y si todo bien, pues también pueden decirme que vamos bien. Otros conceptos que no son conceptos básicos, pero igual es importante conocerlos, es el límite de crédito. ¿Qué es el límite de crédito? Es la cantidad máxima disponible que yo tengo para realizar compras. Es, digamos, lo que el banco está dispuesto a prestarme para que yo lo utilice para comprar. ¿Qué es el pago mínimo? Yo sé que muchos han escuchado de gente que no paga ni siquiera el mínimo y que se endeuda. El pago mínimo es la cantidad mínima que se debe pagar para evitar mora y otras penalizaciones. La tasa de interés es el porcentaje que se paga sobre saldos no pagados, es decir, cuando yo dejo de pagar la tarjeta, me paso de la fecha en la que tenía que pagar,
todo el saldo que yo utilicé de mi crédito empieza a generar intereses. Entonces ahora vamos a ver el ejemplo de un ciclo de crédito, lo que les había dicho anteriormente. En este ejemplo, digamos que a nosotros nos dice el banco, nuestra fecha de corte es el 9 de cada mes, nuestra fecha de pago es el 2 de cada mes. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo van consumiendo a lo largo de ese ciclo. Digamos que en agosto empezamos, como dice, el 9 de cada mes, aquí se termina el ciclo y empieza este. Entonces todos los días que están marcados aquí en azulito corresponden a un ciclo de crédito. Empieza el 10 y termina el 9. El otro ciclo empezaría el 10 de septiembre y terminaría el 9 de octubre. Pero nos vamos a enfocar solo en un ciclo para no confundirnos tanto. Digamos que durante este ciclo de crédito, nosotros hicimos compras por 100 quetzales el día 10, por 200 quetzales el día 22 de agosto, por 400 quetzales el 1 de septiembre y por 300 quetzales el 9 de septiembre. Todas estas compras se suman y dan 100 más 200, 300, más 400, 700 más 300, 1000. Entonces, cumplido este ciclo de crédito, mi fecha de pago es el 2 de cada mes. Aquí dice fecha de pago, 2 de cada mes. Entonces, el siguiente 2, que sería el 2 de octubre, yo tengo que pagar los 1000 quetzales que me gasté aquí en este ciclo de crédito. Ahora, esto es importante. Esta fecha de pago es el último día que yo puedo pagar, pero eso no significa que yo no pueda pagar antes. Yo puedo pagar desde el 10, 11, 12, 13, 14, en toda esta ventana que tengo acá, del mes de septiembre yo puedo pagar. Incluso hasta el 30 o el 1 yo puedo pagar sin que me genere intereses. Si yo llego al día límite de pago, que sería el 2 y no pago estos 1000 quetzales, entonces a partir del día 3 ya me genera intereses. Y aquí empiezo a pagar intereses y ahí es donde empiezo a endeudarme. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Normalmente la gente pensaría, ok, a partir del día 100 yo empiezo a pagar intereses, pero el interés es 4% mensual. Pongamos un ejemplo, 4.5% mensual. Entonces yo el día 3 voy a pagar el 4.5% de 1000, que sería 45 quetzales. Pero eso no es así, porque los intereses no los cobran a partir de este día, sino los cobran a partir de la fecha en que se hizo la compra. Entonces, el banco dice, ok, yo te presté estos 100 quetzales y tuviste todos estos días para pagar. Entonces, si no pagaste antes de la fecha que tenías que pagar, yo aquí te penalizo con los intereses correspondientes a todo este periodo en el que no me pagaste, que sería desde el 10. Para 100 quetzales el interés me aplicaría 10, 11, 12 y todo hasta acá, que serían aproximadamente 50 días. Para la compra que yo hice por 200 quetzales, el interés me aplicaría de aquí en adelante. Para la de 400, de aquí en adelante. Y para la compra que hice el 9 de septiembre, me aplicaría de aquí en adelante. Es decir, las compras que yo hice con mayor antigüedad son las que más intereses me van a generar. Entonces, eh, es importante que no nos pasemos de esta fecha de pago. Otro concepto que también está amarrado a la fecha del día de pago es el, el pago mínimo. Si yo hago el pago mínimo en este día, digamos, no me van a aplicar ni mora, no me van a aplicar penalizaciones, no me van a aplicar ninguna tasa que se inventen los bancos para joderme, pero voy a seguir teniendo intereses y les voy a enseñar un ejemplo de cómo se van generando los intereses. ¿Cómo vamos? Díganme en el chat cómo vamos. ¿Todo bien?
Ok, entonces aquí tenemos un archivo de Excel con exactamente los mismos datos que habíamos visto. Aquí en esta columna tengo la fecha, el gasto que hice y el pago si yo ya pagué, digamos, algo, aboné algo a lo que debo. Y aquí en colorcito azul está la fecha de corte y en color amarillo está la fecha en la que yo tengo que pagar. Entonces, aquí en esta columna que tengo oculta, tengo cuántos días han pasado desde que yo hice una compra. Entonces, por ejemplo, para esta compra hasta el día de corte pasaron 31 días desde que yo gasté estos 100 quetzales, pero hasta el día de pago pasaron 54 días. Entonces, yo sé que ustedes han escuchado, si alguna vez se han interesado en una tarjeta de crédito que les dicen, tienes hasta 55 días de crédito. Entonces la gente dice, ok, yo puedo pagar hasta los 55 días de crédito, pero ¿qué pasa? Si ustedes hacen una compra un día antes o el mero día de la fecha de corte, no van a tener esos 50 días para pagar, sino que van a tener 54 menos 31, que serían aproximadamente 23 días para pagar. Ok, ahora vamos a ver. Llegó nuestra fecha de corte. En nuestra fecha de corte tenemos 1,000 quetzales. Y el pago mínimo, aquí puse una cantidad aproximada de 45 quetzales, porque por lo general los bancos hacen un cálculo un poco más complicado, pero siempre es alrededor de 3,5 a 4%, 4,5% lo que ponen del pago mínimo. Entonces, de 1,000 quetzales, el pago mínimo es 45. Ok, llegamos, aquí hicieron nuestro corte y llegamos a la fecha de pago y no hemos pagado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos a la fecha de pago, que sería el 2 de octubre, voy a ocultar esta columna para que no nos confundan. Cuando llegamos a la fecha de pago del 2 de octubre y nosotros no pagamos los 1,000 quetzales, entonces ahí se empieza a generar este interés. Y si ustedes se dan cuenta, el interés aquí ya va por 100 quetzales porque lo empezó a generar desde la fecha de corte, desde los días que yo hice la compra. Entonces ya cuando llegamos a la fecha de pago tenemos esto. Si nosotros aquí pagamos 1,000 quetzales, entonces prácticamente aquí el saldo nos queda cero y este saldo ya no lo pagamos. Ya no pagamos los intereses, nos evitamos esos intereses. Pero si nosotros pagamos solo la cuota mínima, el pago mínimo que era de 45 quetzales, vean lo que pasa. Nosotros tenemos un saldo total de 1,099 quetzales y el pago mínimo es de 45. Pagamos 45 quetzales y el saldo total nos va a quedar en 1,054. Aquí el descuento lo hizo sobre el saldo de capital, digamos, lo que debemos, nuestra deuda neta. Pero en realidad los bancos no lo aplican sobre la deuda neta, sino que lo aplican sobre los intereses. Entonces, digamos, si nosotros no pagamos esto, el total de intereses son 99 quetzales y nosotros pagamos 45. Prácticamente los 45 quetzales que nosotros estamos pagando se van a ir a pagar la mitad de los intereses y aún debemos intereses. Entonces nunca vamos a salir de la deuda. Para lograr salir de la deuda, si es que nosotros llegamos a este punto en donde ya nos generó intereses, lo que tenemos que hacer es pagar por lo menos el doble de la cuota mínima para que nos cubra más de los intereses y un poquito de capital. Si a ustedes les interesa saber cuánto se tardarían en pagar una deuda, pagando, digamos, el doble de la cuota mínima. Ahí en Google ustedes pueden buscar calculadoras de tarjetas de crédito y les aparece ahí el cálculo. Yo ayer estaba metiendo así unos cálculos de ejemplo de esto y me decía, pagando, por ejemplo, 150 quetzales, como esto no se va a capital, sino se va a pagar solo intereses, me tardaba como 5 años en pagar una deuda de 1,000 quetzales. Es una cosa absurda, ¿no? Pero por lo menos se va pagando la deuda. Ok, volvemos a la presentación. No
los quiero asustar con los intereses. El objetivo de esta presentación es que no lleguemos a ese punto y que sepamos usar bien la tarjeta para que no nos genere intereses una tarjeta. Y entonces, ¿cómo usar la tarjeta sin endeudarse? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Lo primero es no dejarse llevar por cuánto es mi límite de crédito, sino cuánto es lo que yo puedo pagar. ¿Cuánto dinero tengo yo en mi bolsillo de mi salario disponible para pagar compras que hice con la tarjeta de crédito? El segundo consejo de cómo usar la tarjeta sin endeudarse es gastar solo lo que normalmente se tiene en el presupuesto y que se pueda pagar con tarjeta. Vamos a ver un ejemplo de qué significa esto. El ejemplo de un uso responsable de una tarjeta de crédito. Estos son datos ficticios, yo me los inventé, entonces no van a creer que es el presupuesto de alguien porque luego me van a funar porque me van a decir que muy poco de mercado, de súper o qué sé yo. Entonces, por favor, no me van a funar. Digamos que una persona tiene ingresos por 4,000 quetzales. De esos 4,000 quetzales, su presupuesto se da 1,500 para pagar vivienda, alquiler o de alguna habitación o donde esté viviendo. 500 quetzales se los va a gastar en el mercado, en comprar frutas, verduras, lo que compre en el mercado. 500 quetzales va a comprar en el súper, 50 quetzales de agua, 150 de luz, 250 de internet, 350 de gasolina. Digamos que tiene una moto y gasta 350 quetzales de gasolina, aunque eso es un montón. Digamos que también está pagando una cuota de la moto. Y le quedan 700 quetzales para otros gastos. Entonces yo le puse aquí una estrellita verde a los gastos que se pueden pagar con tarjeta. La suma de cosas que se pueden pagar con tarjeta son 2,000 quetzales. Entonces yo sé, ok, de todas estas cosas que yo tengo que pagar, la vivienda obviamente no la puedo pagar con tarjeta de crédito ni las cosas del mercado. O quizá en algunos lugares sí, pero que yo sepa no. Tal vez en Segma creo que sí. Eh, de todas estas cosas, yo puedo hacer gastos por 2,000 quetzales. De dinero que tengo, que estos son mis ingresos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por lo general uno hace los pagos en la primera semana del mes, digamos, o a finales de mes, que es cuando uno le paga. Entonces, este es un ejemplo del ciclo de crédito que vimos anteriormente, solo que le quité los otros meses que están aquí, agosto y octubre, y lo dejé solo para septiembre. ¿Cuál sería mi consejo? ¿Qué tendríamos que hacer para no endeudarnos? Ok, yo hago los pagos en esta semana con tarjeta de crédito, estos pagos, los que puedo pagar con tarjeta de crédito. Entonces, todo lo que yo pague en este periodo, en este ciclo de crédito, me van a hacer el corte el 9 y yo tengo todos estos días para pagar la tarjeta de crédito. Y obviamente es dinero que yo ya tengo en mi bolsillo porque, digamos, me pagaron el 1 de enero, me pagaron el 1 de septiembre, me pagaron el 30 de agosto en esos días. Entonces, como es dinero que yo ya tengo disponible, puedo pagar aquí lo que gasté y lo que voy a seguir gastando. Mi consejo es no gastarme ese efectivo, sino guardarlo sabiendo que tengo que pagar la deuda de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, si yo hice una compra el día 19 de 200 quetzales de estos gastos otros, entonces yo ese dinero que tengo en efectivo o en mi cuenta de banco no la voy a gastar en otra cosa porque sé que tengo que pagar la tarjeta de crédito. Entonces, digamos, lo que normalmente hacen los bancos es que si ustedes tienen unos ingresos de 4,000, empiezan dándole, digamos, 3,000 quetzales. Pero cuando miran que ustedes usan bien la tarjeta, que no se están endeudando mucho, les suben más el crédito. El límite de crédito se los pasan al doble, al triple y así. Entonces, digamos que en este caso hipotético, la persona tiene un límite de crédito de 10,000 quetzales. Si la persona que hizo todas estas compras gasta 2,000 quetzales del total que tenía para gastar de crédito, significa que el porcentaje de crédito que está utilizando es del 20%. ¿Por qué puse este porcentaje aquí? Porque normalmente en foros de internet y si ustedes hacen búsquedas en Google, lo que les van a decir es la cantidad ideal para gastar en una tarjeta de crédito es 30%. Y no siempre es así, porque si nosotros aquí gastamos el 30% del límite de crédito, que serían 10,000, serían que aproximadamente 3,300 quetzales. Y si nosotros gastamos 3,300 quetzales y nuestros ingresos son de 4,000, ahí ya empezamos a endeudarnos.
Entonces, no le pongamos tanto coco al límite de crédito, olvidémonos del límite de crédito, o sea, tengámoslo presente, porque es lo que tenemos disponible para gastar, pero enfoquémonos más en lo que podemos pagar, no en lo que podemos gastar. Bueno, ¿qué beneficios puedo obtener? Porque ustedes dicen, ok, tanto clavo para usar la tarjeta, mejor uso la tarjeta de débito. Tiene ciertos beneficios utilizar la tarjeta de crédito. Uno de ellos es reembolsos, descuentos y promociones. ¿Por qué pongo por aparte los reembolsos y los descuentos? Bueno, también tenemos compras a cuotas sin intereses, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pongo por aparte los descuentos y los reembolsos porque es la manera de gastarlo, la manera en la que esta compra se aplica a nuestro saldo en la tarjeta es distinta. Por ejemplo, si yo voy a gastar, han visto que los bancos sacan promociones, por ejemplo, el día viernes, eh, reembolso de 20% al comprar en restaurantes. Y hay que leer la letra pequeña porque a veces ponen cantidad mínima a gastar para aplicar la promoción, 200 quetzales. Entonces, eh, ustedes tienen que gastar 200 quetzales para que les devuelvan y si gastan 100 no les van a devolver nada. ¿Cómo funcionan los reembolsos? Yo hago la compra por el monto total. Digamos que yo voy a gastar los 200 quetzales y me van a reembolsar el 20%. Eso significa que me van a reembolsar 20 por cada 100, o sea, un total de 40 quetzales. Pero eso no me lo van a reembolsar inmediatamente, sino después de la fecha de corte y después de la fecha de pago, 30 días después, me lo van a devolver. Entonces ya pasaron aproximadamente 50 días en los que yo ya incluso hasta pagué esa compra, yo pagué los 200 quetzales y hasta después de eso me devuelven los 40 quetzales del reembolso. Los descuentos son distintos porque entonces cuando dicen hoy tenemos oferta al pagar con tu tarjeta obtienes 30% de descuento en compra de zapatos, por así decirlo. Entonces ustedes ahí, si los zapatos cuestan 500 y les están haciendo el 30% de descuento, ustedes van a pagar, no sé, 420 por decirles algo. Entonces lo que van a ver ustedes en su estado de cuenta, en su saldo, van a ser 420 quetzales y no los 500 del total de la compra. Y las promociones son cosas que sacan, por ejemplo, hoy 2 por 1 en compra de entradas al cine o 2 por 1 en, qué sé yo, supermercados o cosas así. Ahora vamos a pasar a las cuotas sin intereses porque esto también tiene un poco de trampa. Yo sé que ustedes han escuchado mucho de las Visa cuotas, de las cuotas de Mastercard, dependiendo de la tarjeta que tengan o de la tarjeta que hayan investigado, la que les interesa. Entonces, ¿comprar a cuotas es bueno o es malo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona una compra a cuotas? El valor total de la compra se divide, digamos, si ustedes van a comprar algo de 900 quetzales y lo quieren en tres cuotas, se divide dentro de tres. Entonces, les van a quedar tres cuotas de 300 sin intereses. Es decir, ustedes no van a pagar ni un centavo más por dividirlo en cuotas. Y se les va a cargar la compra en la fecha en la que hicieron. Digamos, si ustedes compran hoy estamos 11 de septiembre. Si ustedes hoy hacen una compra de Visacuotas, hoy les cargan la primera cuota, el 11 de octubre les cargan la segunda y el 11 de noviembre les cargan la tercera cuota. Eso les va a aparecer como una compra individual en su saldo. ¿Cuál es la trampa? Porque aquí dice que las compras son sin intereses. Obviamente no generan intereses si ustedes pagan a tiempo, pero cuando ya está en su saldo, en su estado de cuenta y ustedes no pagan cuando llegó la fecha de pago, entonces ahí sí les genera intereses. No les genera intereses, digamos, al dividir la compra total en las cuotas, sino les genera intereses hasta que ustedes dejan de pagar. O sea, los bancos nunca van a perder, siempre nos van a sacar intereses de alguna manera. ¿Cuándo usarlas? ¿Cuál es mi consejo? Y voy a utilizar de ejemplo lo que habíamos visto en el presupuesto anterior. Por ejemplo, aquí, esta persona que ganaba 4,000 quetzales o tenía ingresos de 4,000 quetzales mensuales, tiene aquí una sección que dice otros, de 700 quetzales. Pero digamos que de esos 700 quetzales, él solo puede gastar 400, tiene libres 400 quetzales. Entonces,
Em, Supongamos que quiere comprar unos lentes y ustedes saben que los lentes son caros y uno sin lentes no mira, entonces es algo necesario. ¿Qué es lo que pasa? Que él no puede comprar uno, la persona, él o ella, no puede comprar unos lentes que cuestan 1,200 porque eso ya le generaría una deuda, porque es más de lo que él puede pagar. Entonces, él lo que puede hacer, o ella lo que puede hacer, es dividir esta compra de 1,200 en tres cuotas. Entonces ya le queda una cuota que él puede pagar, digamos, tres cuotas de 400. Y entonces ahí ya no se endeuda. Él cada mes va a tener esos 400 quetzales disponibles para pagar sus lentes. Y al final de los 3 meses ya va a tener pagados sus lentes. Eso funciona igual para 3, 6 y 12 cuotas. Ojo, porque el banco y la tarjeta dicen que las compras son sin intereses, pero muchas veces la, el lugar, el establecimiento que nos está vendiendo, ellos son los que le meten un porcentaje de penalización, por así decirlo. Entonces, supongamos que ustedes quieren comprar una computadora porque la necesitan para la universidad y la quieren sacar en 12 cuotas. Una computadora, digamos que cuesta 5,000 quetzales, pero la quieren en 12 cuotas, entonces el establecimiento, algunos les van a dar el mismo precio. Si la computadora cuesta 5,000, eso lo van a dividir en 12 y ya. Pero otros establecimientos meten una penalización y entonces dicen, ok, si lo vas a comprar en cuotas, te lo vamos a dar en 5,500. Entonces, para el banco, el valor de la compra es 5,500. El que metió la penalización es el establecimiento. O sea, si no nos jode el banco, nos jode el establecimiento, entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora vamos a ver si ustedes están interesados en una tarjeta, qué tarjeta elegir, porque hay infinidad de tarjetas. Y aquí puse las tres que digamos son las que más nos pueden interesar, dependiendo de para qué la vayan a utilizar. Yo sinceramente recomendaría que si es la primera tarjeta que van a utilizar, se vayan por la cashback. Y puede ser Mastercard o puede ser Visa, cualquiera, prácticamente aplican las mismas tasas. Y tienen esto que se llama programas de lealtad, que son otros de los beneficios que ellos dan. Entonces, digamos, cuando ustedes empiezan con una tarjeta básica, digamos, la clásica, les dan un punto por cada dólar que ustedes gastan, o un quetzal por cada dólar que ustedes gastan, un quetzal de cashback, o una mía por cada quetzal que ustedes gastan. Conforme van subiendo de categoría en la tarjeta, van ofreciendo más, pero para empezar, eso. Entonces, por ejemplo, los bancos que ofrecen los programas estos cashback, ellos dicen, nosotros ofrecemos 3% de cashback o de reintegro en compras en gasolina, 5% en compras en el supermercado y 1% de reintegro en compras en cualquier otro establecimiento, no importa cuál. Entonces, si nosotros, por ejemplo, gastamos 100 quetzales en gasolina, nos van a devolver 3%, que serían 3 quetzales. Si gastamos 100 en un supermercado, nos van a devolver 5%, serían 5 quetzales. Y si gastamos 100 quetzales en cualquier otro lugar, nos van a dar 1%, sería un quetzal. Entonces, todo esto sumado sería 5 más 3 es 8, más 1, 9. 9 del total que gasté, que fueron 100, 200, 300, es el 3%. Y ojo, el 3% puede ser un poquito más, un poquito menos, pero nunca, nunca, nunca va a ser mayor del 5%. ¿Por qué les digo ojo con esto? Porque muchos bancos he visto que dicen, les ofrecemos hasta 11% de cashback y ellos dicen, sumamos el 5 más el 3 más el 1 y eso nos da 9%. Y jamás un banco les va a dar 9% de cashback. Lo más, el máximo, el tope que les van a dar es 5% de reintegro. Y ya si suman las otras compras, pues siempre termina siendo menos. Entonces, con los puntos funciona más o menos parecido. La desventaja que yo le veo a los puntos es que la equivalencia ya al trasladarlo a quetzales es menor que la cashback. Digamos, cada punto viene equivaliendo como a 3 o 4 centavos de quetzal. Entonces al final viene siendo como 1,25%, algo alrededor. Y lo mismo con las mías, a menos que tengan una tarjeta muy buenísima. Entonces
Si les va a salir más rentable las mías o los puntos, o a menos que viajen mucho. Y entonces, si están empezando, la opción ideal es cashback. Recomendaciones finales, para que no se me desesperen. Eh, no sé, yo creo que la mayoría de gente ha visto una tarjeta de crédito y tiene unos numeritos al frente y unos numeritos atrás. Estos numeritos de atrás, este código de seguridad es importantísimo, vital, que nunca jamás lo compartamos porque con esto cualquier persona puede acceder a hacer compras con nuestra tarjeta. Las recomendaciones son evitar retirar efectivo de cajeros con la tarjeta de crédito. Se puede y uno tiene dinero disponible para retirar en cajeros de la tarjeta, pero no es recomendable porque las tarjetas cobran una tasa por cada retiro que uno hace. Entonces, digamos, si uno está sacando 100 quetzales y cobran 5% de comisión, ya van a ser 105 quetzales lo que le va a aparecer a uno como cargo en la tarjeta. El otro consejo es evitar extrafinanciamientos a menos que sea algo que ustedes sepan que pueden pagar. Por ejemplo, si ustedes necesitan saldar una deuda y el extrafinanciamiento les ofrece una tasa de 2% y ustedes saben que las cuotas del extrafinanciamiento son accesibles para ustedes, pues adelante, siempre y cuando no les genere un gasto extra a su presupuesto, digamos, a lo que ustedes pueden gastar. La otra recomendación es activar las notificaciones de cobros. Esto es importantísimo para evitar compras fraudulentas, porque entonces no solo le llega a uno el voucher y la notificación de la compra por correo, sino también por mensaje o por la aplicación. Y si uno recibe una notificación y es una compra que uno no hizo, entonces ya puede uno ir al banco a denunciar, miren, me clonaron la tarjeta y hicieron una compra por mí. Otra cosa importante de esto cuando hacen compras fraudulentas es que por lo general los bancos ofrecen seguros para las tarjetas que dicen seguro contra fraude, te protegemos y si le pasa algo a tu tarjeta te reponemos todo el total de la compra. Pero eso es, digamos, es una cosa extra y se paga extra el seguro. Cuando todas las tarjetas, por ejemplo Visa y Mastercard, tienen un seguro y ya, por el simple hecho de usar la tarjeta, que los bancos deberían de aplicar. Entonces no es tan necesario un seguro a menos que a ustedes les necesiten urgentemente que les solucionen el problema, pero si ustedes pueden permitirse tener unos días de crédito, pagar esa compra fraudulenta en lo que se resuelve el caso y les devuelven el dinero, lo mejor es no pagar definitivamente el seguro. Ahora, si están con la pena y les genera estrés, mejor sí paguen el seguro contra fraudes. Luego, no esperar hasta la fecha de pago para pagar, porque muchas veces uno dice, ok, tengo hasta el 4 del siguiente mes para pagar. Y se llega al 4 y a uno se le olvida pagar, entonces ya genera intereses y no es porque uno no tenga dinero, sino porque simplemente se le ha olvidado pagar y duele pagar intereses, como cuando a uno se le olvida hacer una declaración de la SAT y tiene que pagar un omiso. Duele pagarlo porque es dinero mal utilizado por las personas a las que llega. Y la otra recomendación es revisar siempre, 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 todos los meses, sus estados de cuenta, porque los bancos de repente se les ocurre meter un cobro que ustedes no aprobaron y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta. Les meten un seguro, qué sé yo, inventado contra incendios, un seguro para perritos. Entonces ustedes pueden reclamar, miren, yo no en ningún momento adquirí ese seguro y que se los quiten. Por lo general les reintegran cuando pasa así. No compartir fotos de la tarjeta ni fotocopias. No sé por qué hay algunos lugares que piden fotocopias de la tarjeta. Eso es malísimo porque, como les decía, con este numerito de seguridad, cualquier persona puede hacer compras con su tarjeta. Entonces, si les piden foto o fotocopia de la tarjeta, empiecen a dudar del establecimiento y mejor cambien de establecimiento. Revisar la tasa de cambio. La tasa de cambio sirve para compras en dólares. Y por ejemplo, si ustedes van a sacar una tarjeta de crédito en Promérica, con esa tarjeta, aunque sea en quetzales, ustedes pueden hacer compras en dólares.
El problema es que la tasa de cambio es más alta en Promérica que, por ejemplo, en el BI o en el GIT. Entonces, si ustedes hacen compras frecuentes en dólares, digamos, pagan su Netflix o su Spotify, lo mejor es buscar un banco que tenga una buena tasa para que ahorrarse unos centavos ahí. Y lo último, si ustedes ya llegaron a un punto donde tienen una deuda impagable, o sea, ya llegaron a colapsar y ustedes dicen esto ya no puedo pagar ni siquiera el mínimo, lo mejor es llegar a un convenio con el banco y decir, ok, paremos aquí, yo voy a cancelar la tarjeta, llegamos a un convenio de pago, yo voy a pagar cuotas, esto es lo que yo puedo pagar. El banco siempre va a estar dispuesto a que ustedes paguen, aunque sea en 3 años, la deuda con tal de no perder el dinero, porque hay personas que simplemente no pagan y les vale madre y ya. Entonces ellos van a preferir siempre llegar a un convenio de pago y que ustedes paguen la deuda. Incluso pueden negociar ahí para que les bajen intereses y cosas, dependiendo de sus habilidades de negociación. Ok, quiero hacer una pausa. Bueno, vamos a pasar a la siguiente y luego hago la pausa. Esta diapositiva es la última y me parece bastante importante porque creo que los que conocen de Codeca saben cuál es nuestra filosofía y entonces es como contradictorio pensar qué hacen los de Codeca hablando sobre tarjetas de créditos y eso es algo muy capitalista. Entonces vamos a ver estas palabras raras. Bueno, en realidad es una palabra rara, que es el marxismo. ¿Qué es el marxismo? Imaginémoslo como unos lentes. El marxismo son unos lentes con los que nosotros podemos ver y analizar la sociedad. Y resulta que para nosotros como movimiento, esos lentes, esa forma, ese método de ver y analizar la realidad y la sociedad, se ajusta a nuestros objetivos, que nuestro objetivo es cambiar el sistema, llegar hacia el buen vivir. Entonces, el marxismo nos ayuda a analizar la realidad para saber cuál es el origen del problema y qué tenemos que hacer para lograr hacer ese cambio. Y no es que nosotros tengamos la esperanza de que va a cambiar el sistema, sino estamos seguros de que va a cambiar y por eso estamos en este movimiento. Obviamente, conociendo eso y conociendo la realidad, nosotros con las gafas, con los lentes del marxismo, nos damos cuenta de que vivimos en el capitalismo, justo como dice acá. Y aunque nosotros estamos dispuestos a cambiar, a pasar del capitalismo hacia el buen vivir, a algo mejor, no podemos ser ajenos al sistema porque vivimos en este sistema. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo nos las arreglamos, cómo aprendemos a sobrevivir en el sistema utilizando las mismas herramientas del sistema, sin perder de vista el objetivo que es llegar al buen vivir. Y ahora sí voy a hacer una pausa. Porque les voy a pasar un Google Forms que me interesa que ustedes llenen, por favor. Les dejo ahí el enlace del Forms que me sirve bueno, nos sirve a nosotros como colegas saber qué les pareció esta explicación, este mini taller, para saber qué podemos mejorar. No es necesario que lo llenen en este momento, cuando puedan, pero sí es importante para nosotros tener esa retroalimentación. Voy, no deja abrir. Bueno, les voy a dejar el enlace y en lo que resuelvo
los accesos, vamos a pasar a la parte final de la presentación. Quizá les puedo colocar el Google Forms ahí en el chat cuando tengan los accesos resueltos. Y pues eso ha sido todo. Espero que les haya... Sí, en el Forms vamos a pedir los datos de la tarjeta de crédito. Espero que les haya gustado. Este es el espacio para las preguntas. Ya vi que alguien levantó la mano. Vamos hacia el buen vivir por el país que queremos. Organicémonos, todos invitados. Sí, el que levantó la mano, Brian. Hola a todos, de nuevo, gracias por el espacio ahí de presentar la información, pues muy valiosa. Ahí nuevamente felicitaciones para ustedes que veo que sí se esfuerzan en sus presentaciones, están muy bonitas y bastante claras sobre el tema que estamos abordando, que es las tarjetas de crédito. Yo solo quisiera aportar un par de cositas ahí que considero son importantes en el uso de las tarjetas de crédito. Aprovechando que ustedes están en la coyuntura y pues que mi experiencia me ha tocado vivir, entonces quisiera ahí compartirles un poco acerca de cómo entrar al sistema, eran en la diapositiva que ustedes mostraban del marxismo, o sea, cómo aprender a vivir con las tarjetas de crédito. Y voy a ser bastante breve para no robar mucho tiempo, pero aquí los anoté. Miren, pues son 10 puntos. El primero quería trasladarles que para hacer un buen uso de la tarjeta de crédito, que lo mencionaban allí, hay que tener un flujo de caja. No sé si lo han escuchado, y si lo han escuchado, no sé si lo han usado, que creo que eso es lo más importante. Pero pueden investigar sobre un flujo de caja en Internet, es bien sencillo. Básicamente es colocar tiempo, ingresos y gastos de forma ordenada para saber cómo podemos movilizar nuestros ingresos. Y eso nos va a dar un disponible. El ejercicio que hizo Benjamín sobre el mes del crédito y cuándo tengo que pagar y cuándo tengo que, cuándo puedo gastar, eso lo puede hacer uno de forma, pues, por varios meses, o sea, por años. Entonces uno puede colocar ahí su ingreso fijo, que sería su salario, por ejemplo, sus gastos fijos, que serían los que él mostró ahí, y luego en el tiempo hacer cálculos para ver en qué momento tengo disponibilidad de dinero y en qué momento no. Y también poder colocar aquellos gastos extraordinarios como los que mencionaba, ¿verdad? El carro, emergencias médicas, cualquier otro tipo de situación que se pueda dar. Entonces, se los recomiendo para que ustedes puedan entender cómo gastar y en qué gastar. Lo otro es qué es la mora, que ahí mencionaron también qué es la mora. La mora básicamente dentro del sistema financiero es una tacha, y hay que evitarla. De cierta manera hay que ser como bien cuidadosos con eso. Creo que dejaron bien claro que pagar el mínimo nunca va a ser la solución, pero sí es necesario para evitar esas pequeñas tachas, porque al final esas son como pequeñas restricciones que hace el sistema con tal de ya después ser una persona discriminada en el sistema financiero. Entonces, las moras en el sistema financiero funcionan de esa manera. Y dependiendo cuánto tiempo tenga uno mora, así va a funcionar también la capacidad de crédito que uno nota. Las tasas de interés. A mayor categoría de tarjeta, son menores. Pero a mayor categoría de tarjeta, la membresía que nos cobran es mayor. Entonces hay que tener cuidado ahí de qué queremos, ¿verdad? Porque si queremos una tarjeta Black, por ejemplo, la tasa de interés que va a cobrar es menor, y eso lo pueden ver ustedes en los bancos. Pero nos va a cobrar una membresía mayor si no gastamos lo que ellos nos piden anualmente. Que por una Black van siendo como 150.000 quetzales al año, por ejemplo. Entonces, cuidado con eso. No es tanto el hecho de si tengo una Black o no, porque ustedes pueden llegar a tener un crédito de 150.000 en una clásica y en una Black, pero pagar la membresía de una clásica son 150 al año y la de una Black pueden llegar a ser hasta 1.500 quetzales al año. Entonces, ojo con eso. Em, bueno, el uso de las tarjetas de crédito básicamente es para emergencias. Pueden usar ese gasto que ustedes tienen ahí de rutinario que mencionabais de luz y agua y todo, pero las emergencias siempre van a existir, o sea, no, es casi imposible evitar que nos pase algo. A mí, por ejemplo, tuve un par de accidentes médicos y me tocó usar las tarjetas y fue la solución inmediata para lograr salir de ese problema. Ya uno después ve cómo se arregla o cómo va a solucionar esos problemas, pero las tarjetas están allí y son una gran ayuda para eso, entonces no podemos aislarnos de ellas, pero tampoco hay que abusar de la forma en la que se usa. Em,
Las reformas a la ley de tarjetas de crédito, ojo con eso, léanlas, son como 3 páginas tal vez, y ahí mencionan acerca de los nuevos mecanismos de pago que están ofreciendo los bancos. También están limitando algunos abusos, entonces hay que estar informados de qué es lo que se puede hacer con las nuevas medidas que están tomando, que es importante al final conocerlo. Lo que mencionaba en lo de la forma en la que se calculan los intereses desde el momento que pagamos se llama interés bonificable. Y eso a algunos bancos lo aplican. En su estado de cuenta a veces ustedes van a decir, van a ver que dice interés bonificable. Y ese interés bonificable se borra hasta que uno cancela el pago al contado. Y lo reembolsan en el siguiente corte, pero siempre los cargan. Algunos bancos lo muestran y algunos bancos no, pero todos lo hacen. Entonces hay que tener ahí claro qué es ese tipo de interés que calculan ahí. Y rapidito, la Mastercard por estar nueva en el mercado tiene menores tasas de interés. Entonces, si alguno quiere sacar una tarjeta, pues vean opciones Mastercard. Es la mitad más o menos de la tasa de interés de las Visa. Entonces, importante también tenerlo claro. El extrafinanciamiento es el diablo de las tarjetas, o sea, eso ténganlo bien presente, o sea, es la maldad andando, tengan cuidado con ellos. Es mejor un crédito personal, o sea, si ustedes tienen un gasto que quieran hacer y tienen que conseguir dinero, mejor abóquense un crédito personal que es mucho mejor que un extrafinanciamiento. El extrafinanciamiento es así solo porque realmente tienen una emergencia de un día para otro y los créditos personales duran hasta unos 15 días en el proceso. Y el extrafinanciamiento se los dan en 12 horas si es posible o incluso inmediato, entonces... Esa es la única ventaja quizás, pero es mejor un préstamo personal. Y vi que ustedes mencionaron cooperativas. Eso es mucho mejor. Las cooperativas tienen mejores tasas de interés en créditos personales. Y por último, el consumo intertemporal. Ese es un concepto bastante útil. Y es que ustedes pueden eh, sacrificar un poco de bienestar por un poco de consumo. Entonces ustedes pueden hacer esa comparación en el tiempo. Puedo gastar en este momento y después pagar bastante, o puedo no gastar ahora, ahorrar y después gastar más. Entonces, ese concepto les puede dar en el flujo de caja. ¿Cuándo o en qué momentos puedo gastar? Es decir, en momentos de bonanza, y cuándo en momentos pues, tengo que reservarme el gasto, que serían los valles, ¿verdad? Las famosas depresiones económicas que también existen en el consumo personal. Entonces, solo quería añadir ese tipo de comentarios ahí respecto a la presentación, que me pareció muy importante, pero que a ustedes también les puede servir. No sé si ustedes ya tienen tarjetas de crédito. Yo ya tengo como 10 años de usarlas, entonces dentro de eso me ha tocado muchas experiencias buenas y malas, pero en ningún momento no recomendaría no tenerlas. Más bien recomendaría a entenderlas y en qué momento podemos utilizarlas y en qué momentos decir que no. Y nuevamente felicitaciones por el espacio. Gracias. Gracias, excelente aportación. Sí, muy técnica tu explicación. Y la verdad es que esta charla estaba enfocada en gente primeriza, digamos, que apenas está teniendo sus primeros acercamientos con las tarjetas, pero sí, tenés razón en todo lo que dijiste. Gracias. Y si pueden probar el Forms, ya lo arreglé, solucioné, creo, supongo. Adelante, Sergio Cano. Gracias, Benja. Bueno, yo solo tenía una pequeña pregunta que no sé si realmente sea eh, una duda genuina. ¿Va? Es que no sé, yo siempre he pensado que, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre si elegís una Visa, sí, perdón, una tarjeta Visa o una Mastercard? Que pues todos los bancos como que tienen la opción, ¿va? Y te dejan elegir si quieres tu tarjeta de crédito, si es Visa o es Mastercard. Pero ¿realmente hay alguna diferencia en cuotas de interés, de créditos, o el cashback o beneficios, o es sencillamente la marca de la tarjeta, digamos? Pues fíjate, había mencionado Brian que la Mastercard tiene tasas más atractivas porque, digamos, está en desventaja en el mercado, que viva el libre mercado. Y por lo general, las tasas son, en mi experiencia, bastante parecidas y en este momento no hay mucha diferencia entre ambas. Es más, ahí sigue la preferencia de la disponibilidad. Antes era por cuestión de los POS, que algunos lugares solo aceptaban Visa, en algunos lugares solo Mastercard por la disponibilidad de POS, pero ahora en cualquier lugar te aceptan cualquier tarjeta, entonces no vería mayor inconveniente elegir entre una y otra. Ambos ofrecen los programas de lealtad, ambos ofrecen
las Visa cuotas o cuotas Mastercard. Y por lo general las tasas de interés van a depender más del banco emisor y no del banco que se está dando el crédito y no tanto de la tarjeta, digamos, de la casa matriz. Aprovechando que está Brian aquí, que sabe bastante también, si nos puede ampliar algo de lo que acabo de decir. De lo de Visa y Mastercard. Correcto, correcto. Ah, sí. Fíjense que en mi experiencia, Mastercard sí me ha dado la mitad de la tasa de interés. Por ejemplo, Visa tiene una tasa de interés mensual de 4% y la Mastercard tiene el 2% en extrafinanciamientos. Entonces, y igual manera cuando uno se atrasa en pagos. Entonces, Mastercard ya no tiene esa limitante de que antes no lo aceptaban en POS, que eso sí fue por mucho tiempo. No había POS, entonces cuando ellos llegaron ya al mercado con POS y obtuvieron los permisos, empezaron a promocionarse y lo hicieron con eso. Y aún sigue vigente. Ahorita por la subida de las tasas de interés a nivel mundial, sí subieron un poco, creo que estaban 2.15 la Mastercard y la Visa subió a 4.50. Entonces, son cuestiones que a veces uno no las percibe porque a veces no cae en eso, en esas situaciones de impago, pero sí ya alguien metido en el sistema financiero las puede notar, porque pues son parte del uso de la tarjeta. Pero digamos que la principal diferencia en Mastercard y Visa es esa, que actualmente Mastercard está introduciéndose al mercado y tiene esa ventaja que es más barato el interés. Pero de ahí en cuestiones de cuotas, de hecho se llaman master cuotas, creo yo, son distintas. Financiamientos, límites de crédito, cashback y todo eso es lo mismo, no hay diferencia significativa. Más bien es solo esa tasa de interés por el momento. Dale, José, Obsidiana. Gracias, buenas noches. Ya vine un poquitito tarde a la reunión y solamente para comentar, no sé si tocaron el tema de el pago de las membresías, que generalmente lo hacen las empresas al finalizar cada año de uso de la tarjeta. A veces le dicen a uno que es membresía gratis, falso, porque le dicen que es membresía gratis siempre y cuando durante el mes estén consumiendo alrededor de 2,000 a 2,500 mensuales. Si es así, entonces sí le exoneran o le extornan, es la palabrita que ellos utilizan, de la membresía. Pero si uno tiene la tarjetita solamente para alguna emergencia o algo por el estilo, entonces cuando llega el cobro de la membresía, ahí sí le cae la viga porque no se quita de encima el pago de entre 300 y 500 quetzales, dependiendo del tipo de tarjeta que se tenga. Muchas gracias por el aporte. Sí, justo ayer estaba viendo yo mi estado de cuenta de BAC y acaban de actualizar eso de las membresías. Le subieron un poco al valor del extornable, entonces ahora hay que gastar más para evitar el pago de las membresías. O también, por eso les decía que era importantísimo que ustedes estén revisando sus estados de cuenta, porque por lo general ahí es donde les notifican cambios en las tarifas, en intereses, en membresías y todo eso. De ahí por lo demás, muchachos, felicitaciones, buena exposición, excelente. Yo creo que si la idea era dirigirla a los primerizos, creo que si se pone atención, pues creo que sí sería una muy buena enseñanza y la gente lo podría tomar en cuenta. Lamentablemente veo que ya poquitos quedamos, muchos no mostraron mucho interés y solo entraron y se salieron. Entonces sería seguramente gente que ya tiene experiencia en esto, pero para los demás creo que sí valdría la pena que lo tomaran en cuenta. Muchachos, felicitaciones. Gracias. Si ya no hay más dudas, vamos cerrando. Fue un gusto a los que se quedaron hasta el final. Y pues ya saben, nos dirigimos hacia el buen vivir organizados. Feliz noche, chao.
Feliz noche a Me todos. sirvió bastante. Adiós. Feliz noche.